Yunaya Menaba. Éxitos 99.9. 11:38 de la mañana, seguimos con más de Agenda Éxitos. Es bien sabido que existe en algunas personas un rechazo de identidades culturales que son diferentes a la propia. Eso es la xenofobia. Puede decirse que este tipo de discriminación se basa en distintos prejuicios históricos, religiosos, culturales y nacionales. Se lleva que llevan al xenófobo a justificar la segregación entre distintos grupos étnicos con el fin de no perder la identidad propia. Y muchas veces se suma un prejuicio económico que considera a los inmigrantes como una competencia por los recursos disponibles de una nación. Para indagar acerca del por qué existe y cómo se puede manifestar, nos acompaña el día de hoy Tomás Páez, sociólogo, autor del libro La voz de la diáspora venezolana. Profesor Páez, buenos días, gracias por acompañarnos en Agenda Éxitos. Les saludamos a Albany Lozada y Yunaya Menábar. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días, gracias Albany y gracias Unai por la invitación a ser parte del programa. Un placer recibirle, Tomás. Cuéntenos una cosa, ¿se tiene conocimiento de cuándo comenzaron las primeras manifestaciones de xenofobia entre las distintas razas de la humanidad? ¿Se tiene conocimiento de eso? No, bueno, digamos, la xenofobia es un fenómeno histórico. Ahora, a mí cuando se habla de Venezuela, siempre digo que la xenofobia comienza en casa. Uh-huh. ¿Cómo es eso? Cuando uno tiene, de acuerdo a los datos del Observatorio de la Diáspora, nosotros tenemos en este momento 7.750.000 venezolanos fuera, distribuidos en 90 países y, centenares de ciudades, y que no existan cifras oficiales de ese fenómeno, que el presidente Maduro haya dicho en el año 2018 en Naciones Unidas que la diáspora no existe, y que los 3 ministros últimos del Ministerio de Relaciones Exteriores hayan dicho que esto es un fenómeno que ha sido impulsado por digamos, que no existe tanta gente fuera. Uno dice, pero no debería tener los datos oficiales. El desconocimiento del otro es peor que la agresión al otro, porque la agresión al otro, el otro existe, pero en el desconocimiento del otro, el otro no existe. Claro. ¿Y en qué países del mundo los migrantes venezolanos, según sus conocimientos, han sentido más estos actos de xenofobia, Tomás? A ver, tenemos actos de xenofobia en muchos lados. Hemos tenido, además de las propias en Venezuela, cuando se dijo que la diáspora que estaba retornando con el COVID eran armas bioterroristas. Sí. Tenemos también a la diputada de Panamá, a la alcaldesa de Bogotá, a diputados en Perú. Hemos tenido las manifestaciones en Colchane, en Chile, donde le han quemado enseres a parte de la diáspora. Ha habido manifestaciones, pero así como eso, tenemos en este momento 3 millones de venezolanos en Colombia, que eso, y Colombia lo que ha hecho es una estrategia de regularización que contrasta con lo ocurrido en Alemania, que recibió 1 millón de sitios, y el núcleo de la CDU de Bavaria se opuso a la Merkel por esa razón y habían recibido nada más 1 millón. Poco la idea es que intento transmitir es que Latinoamérica ha hecho unos enormes esfuerzos ejemplares en el mundo, y en el caso particular de Colombia y Brasil, más que ejemplares de lo que debe hacerse con una diáspora. Sí. Ahora, Albany preguntaba acerca de los orígenes. Yo recuerdo que incluso desde tiempos bíblicos estaba como castigado, penado, considerado un pecado que se rechazara al extranjero. Incluso algunas interpretaciones de lo que pasó con Sodoma y Gomorra tiene que ver con el castigo de Dios por haber rechazado a unos extranjeros que iban a pedir ayuda a estas dos ciudades. Pareciera que el hombre, desde que es hombre, tiene como esos motivos de rechazar o esos argumentos para rechazar al que viene bien con otra cultura o con otra realidad que les resulta amenazante, ¿no? Sí, hay de eso, y tiene que ver con gente extraña que llega a tu lugar de costumbre, pero eso tiene expresiones, y luego tiene liderazgos que lo que han hecho es construir a partir del odio al otro una política. El caso de Le Pen en Francia, el caso de Vox en España,
el caso de Orbán en Hungría. Hungría, además, la migración húngara fue la que dio pie a la creación del derecho de asilo en 1951. Entonces sorprende que un país, de alguna manera, cuyos ciudadanos dieron origen al derecho de asilo, hoy rechace al otro. Estaba viendo las declaraciones del presidente de Túnez diciendo que además la migración era un arma para cambiar la composición demográfica de la población de Túnez. Son unas cosas insólitas, ¿no? Esa cosa identitaria, localista, nacionalista, ¿no? Ahora, ¿por qué existe la xenofobia? ¿Cómo se manifiesta, profesor? Y conversamos, amigos, a las 11:43 de la mañana en Agenda Éxitos con Tomás Páez, sociólogo, autor del libro La voz de la diáspora venezolana. Uno hace una reflexión. En los 50, por ejemplo, recibimos tanta migración de personas de toda Europa. Y la verdad es que lo que tenemos entendido, por lo que cuenta la historia venezolana, es que todos esos inmigrantes fueron recibidos con los brazos abiertos y además ayudaron profundamente al desarrollo de nuestro país. Y lo que han vivido, no vamos a decir que en su mayoría, pero sí una gran cantidad de venezolanos en distintos países y muy especialmente, hay que decirlo, pues España, por poner un ejemplo, y también en países de Centroamérica, hay que decirlo, ha sido, caramba, difícil de comprender. ¿Cómo se da esa xenofobia para los migrantes venezolanos en todos estos países, habiendo sido nosotros receptores de tantas nacionalidades distintas en Venezuela? Albane, hay varias, dentro de la argumentación hay varios temas que a mí me gustaría resaltar. Uno primero es la importancia de toda diáspora, es decir, toda diáspora es la forma más fácil de reducir la pobreza. Con la diáspora se reduce la pobreza global, ¿no? Cuando llegaron de Canarias los 40 barcos, estos fantasmas que terminaron en algunas de nuestras islas alimentados y dándoles agua a los venezolanos, uno dice, y la contribución que estos señores hicieron al desarrollo de Venezuela, eso es una cosa importantísima. Y eso ocurre con toda diáspora. Toda diáspora da más de lo que recibe, toda diáspora es joven, se moviliza siempre fundamentalmente la gente joven en edades productivas y reproductivas. Dicho esto, paso al tema Venezuela. En Venezuela hubo xenofobia. De hecho, nació el instituto, el ITIC, que dirigió Arturo Uslar Pietri, con los argumentos de Arturo Uslar Pietri, aquello de que Venezuela necesita inmigración, con intentos de europeizar a Venezuela, ¿no? No queríamos morenitos, nos molestaban un poco. Luis Esteban Rey, en el año 1951, publica un artículo señalando la importancia de evitar la xenofobia. Pero además, en el año 1958, la Cámara de Comercio e Industria de Caracas sacó un comunicado público llamando la atención a nacionales y extranjeros, y bueno, digamos, a inmigrantes, sobre el tema. Digamos, que hemos tenido historia. Lo importante es que el liderazgo político nunca comulgó con eso, siempre se orientó más bien a bajar la tensión, a articular procesos y a facilitar la inclusión de quien llegaba, y recibimos en el año 60 el 15% de nuestra población era inmigrante en primera generación, sí. No digamos ya en segunda y tercera, ¿no? Entonces, la xenofobia se manifiesta de múltiples maneras. La peor manera es, como diría Alejo Carpentier, en papeles, en obstáculos legales, en normas. El artículo 42, por ejemplo, elaborado por Trump, que tú puedes devolver en caliente a la gente, y ya eso es peor que no recibirte o peor que mirarte mal, ¿no? Porque de una vez te excluyen. Entonces, digamos que tú tienes, en los papeles están las mayores dificultades para la integración, y eso comienza con las políticas de gobierno. Así es. Tengo que hacer una pausa, pero bueno, yo voy a agregar aquí, porque una cosa fue el trato tal vez a la migración de los años 50 o principios de los 60, que, a ver, en la calle había comentarios y había expresiones muy humillantes y muy insultantes hacia portugueses, hacia españoles, hacia gallegos, o sea, se consideran en muchos casos insultos, ¿ok? Se lo dice un hijo de inmigrante. Y en los años 70, 80, aquí hubo una xenofobia muy fuerte contra peruanos, contra
colombianos. Sí. Aquí al colombiano se le calificaba de ladrón de entrada. Cuidado, no contrata a esa mujer o a ese hombre porque si no la hace de entrada, la hace a la salida. Uno veía una protesta de buhoneros en el centro y la primera reacción era, bueno, ¿hasta cuándo esos peruanos y ecuatorianos van a venir aquí a robarse nuestra riqueza? O sea, ese tipo de expresiones las hubo. Como hubo muchos casos de, desde las autoridades, montar a cualquier persona, tenía unos papeles de la nacionalidad colombiana y ponerlo en la frontera. Ese tipo de cosas ocurrieron en Venezuela. O sea, no siempre acogimos con los brazos abiertos y amorosos a todo el que venía de afuera. No. Y yo creo que eso tiene que ver, y ahí introduzco el tema que creo que también es importante tocar, si el rechazo es al distinto, si el rechazo es a otra cultura o el rechazo es al pobre. O sea, estamos hablando más de aporofobia, porque cuando Venezuela era muy rico, los venezolanos iban con una tarjeta de crédito a gastar cualquier cantidad de dinero a todos esos países, éramos muy cuchis, muy lindos, muy simpáticos y esa gente sí es chévere. En lo que empezamos a llegar allá con problemas, con necesidades, ya nos convertimos en unos seres un poco más desagradables para esas sociedades. Pero bueno, al regreso de la pausa seguimos conversando acerca de este tema. La xenofobia, historia, cómo se manifiesta y bueno, cuál es la situación que se está viviendo ahora en nuestro país y qué hacer sobre todo para revertir esa costumbre o esa posición de rechazar al que viene afuera. Ya venimos con mucho más de Agenda Éxitos. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Publicidad. Bueno, si eres mujer y has hecho envíos con JJ Import Corp, ponga atención porque esto te va a interesar. Y es que amamos consentir a nuestras clientes. Por eso traemos un 10% de descuento como parte de la celebración en torno al Día Internacional de la Mujer. Y están disponibles para los envíos del jueves 9 de marzo y el viernes 10 de marzo. Así que atención, porque queda poquito. Para aplicar este descuento solo debes cumplir con lo siguiente: ser mujer, estar registrada como cliente de JJ Import Corp y haber hecho al menos un envío en el último año. Para más información, escríbenos a nuestro Instagram, @JJ Import Corp. JJ Import Corp es tu aliado logístico. Indescriptible, inigualable, única y deliciosa. Todo eso es lo que me viene a la mente cada vez que me tomo una Coca-Cola sin azúcar.
Un sabor que te dejará sin palabras. Búscala y prueba tú también el sabor indescriptible de Coca-Cola sin azúcar. Y a ver si tú puedes describirla. Nueva Coca-Cola sin azúcar, demasiado buena para describirla con palabras. Para que el inventario de tu negocio siempre esté en movimiento, solicita tu punto de venta con BanPlus. Precios competitivos, cuentas con asesoría y respaldo. Y lo mejor, recibirás la liquidación de tus ventas diariamente. Visita banplus.com y solicita el equipo que mejor se adapte a tu negocio. BanPlus, hacemos país. Agenda Éxitos con Albany Lozada y Unay Amenábar. Éxitos 99.9. Seguimos conversando acerca de la xenofobia, su historia, cómo se manifiesta y sobre todo esa información que nos comparte Tomás Páez, sociólogo, autor del libro La voz de la diáspora venezolana, precisamente en este trabajo que ha realizado para que nos enteremos realmente pues cómo este tema ha trascendido en distintos lugares del planeta. Pero Tomás, Unay te dejaba un planteamiento muy interesante, hablaba incluso de la época de los 80, cuando había una gran manifestación de xenofobia contra colombianos, ecuatorianos, y cómo eso pues también hoy en día se recuerda particularmente cuando vemos la xenofobia que hay o de la que son víctimas, pues tantos migrantes venezolanos con la llamada diáspora venezolana en distintos países del mundo. No, yo coincido, digamos, lo que dijo Unay, un poco lo que así refuerza aquello que decía el artículo de 1951 o 1953 de Luis Esteban Rey, llamando la atención sobre el tema de la xenofobia, ya en esa época. Ahora, la xenofobia se expresa no solamente en los países de acogida, en los países receptores, sino también en los países de origen. Ya lo dije con el tema venezolano, el hecho de que no existan datos oficiales sobre la diáspora venezolana es un desprecio a el 22 o 23% de la población en este momento. Pero lo podemos ver en lo que hizo Fidel Castro, el plusmarquista en dictadura, en Cuba, cuando salían los cubanos, los llamaba gusanos, digamos, ni siquiera calificaban para seres humanos. Pero lo más reciente, lo que acaba de hacer Ortega, al pretender quitarle la nacionalidad, desterrarlo, una cosa que ya no existía, ¿no? Ese artículo hermoso de Sergio Ramírez de Círculos Concéntricos, dice, somos de un lugar, de una patria, pero somos de todas al mismo tiempo. Nosotros estamos haciendo ahora un estudio de la circulación del capital humano, lo estamos haciendo con los colombianos, los argentinos, los canarios, los gallegos, los vascos, y solamente en España tenemos más de 300 entrevistas a gente que llegó a Venezuela y dormía en un carro, fue su habitación por 6 meses y se integró, y todas las posibilidades que ofrece Venezuela. Ahora, ¿qué es lo que es interesante? Que en Venezuela el liderazgo político y social, fundamentalmente, digamos, más allá de algunas excepciones, nunca se casó con esa idea, a diferencia de lo que tú tienes en algunos países en los que los líderes de esos países, los jefes de esos países, son promotores de xenofobia, como el caso que les decía de Túnez, que lo preside, creo que se llama Kais Saied, algo así, el presidente de Túnez. Entonces, cuando tú tienes el liderazgo político promoviendo la xenofobia, eso cala, pero además con los mismos argumentos de siempre. No hay nada innovador. Vienen a destruir empleo, vienen a robarse lo nuestro, reducen el salario, se aprovechan de todo. Y no es verdad. El migrante da más de lo que recibe. La migración representa el 3.6% de la población a escala global, pero representa el 10% del PIB global. Eso da una idea del aporte inmenso, y por eso decimos que la mejor manera de reducir pobreza es facilitar los procesos migratorios y la movilización humana. Ocurre también, profesor Páez, Tomás, el caso, digamos, yo no sé si se llamaría xenofobia, si entraría ese el término, pero también el rechazo al que se va y en un momento determinado regresa.
También, porque estamos viendo algunos casos de ese tipo también, donde, bueno, hay comentarios, ¿no? Obviamente no formaría parte de una política, ni mucho menos, pero sí cierto comentario, cierto rechazo del que se quedó, por ejemplo, en este caso vamos a hablar de Venezuela, el que se quedó en Venezuela, pero bueno, entonces hubo unos familiares que se fueron 4 o 5 años, no les fue bien allá donde estaban y regresan, y se genera un roce entre esas personas, entre el que se fue y regresa con el que siempre se mantuvo en el país. Eso, bueno, primero no sé si tiene un término, pero es también se puede ser calificado como un proceso de rechazo, de xenofobia, no sé, ¿cómo lo analizan ustedes? No, digamos, no, eso tiene que ver más bien con esa división del mundo en estancos, los de dentro y los de afuera, ¿no? Okay. A mí me llama la atención el liderazgo canario cuando dice que Venezuela era la 8ª isla, digamos, está construyendo una nueva geografía, está intentando conectar y articular con sus propias diásporas, lo hizo Galicia con la Federación de Inversionistas de Origen Gallego en el mundo, que son 52 organizaciones, okay. O son los vascos, o los itálicos, que son 250 millones de italianos en el mundo, digamos que son esfuerzos, porque eso requiere política y estrategia, y romper esas visiones que además no dan cuenta de la realidad. Siempre que hay gente yéndose, hay conexión. Hoy uno habla con cualquier persona y tiene un sobrino en Florida, un primo en Australia, una hermana, una amiga, una exnovia, un exnovio en no sé dónde, digamos. Entonces, esas relaciones no se pierden, hay una comunicación permanente. Son los liderazgos, son sociales y políticos los que van creando o no, impulsando o no el tema de la xenofobia. Nosotros en este momento tenemos 8 millones de venezolanos, que se dice pronto, eso es más grande que Venezuela en 1960. Estamos hablando de un país. Ahora, eso es una nueva geografía. Esos que se fueron difícilmente retornan. Tú me dices, soy hijo de un migrante. Bueno, estás en Venezuela, claro, sí. Como tú, muchísimos. Así y eso es. creo que pasa siempre. Yo creo que retornan, si acaso, el 5%, el 6%, el 90 y tanto por ciento del que se va de donde sea, se queda allí donde... Porque ya volvió a echar raíces allá, entonces y es muy doloroso volver a desarraigarse. Hizo una familia, hizo costumbres, hizo negocios, yo qué sé... Los hijos están ya estudiando en sus colegios, o sea, hay tejió una nueva red de relaciones. Pero al mismo tiempo sin dejar de pisar en el otro lado. Exacto. Tú tienes los pies en los dos extremos. Entonces, parte del desarrollo urbano en Canarias o parte del desarrollo del sector eléctrico en Galicia tienen que ver con los inversionistas que se hicieron y crecieron en Venezuela, es decir, gente que llegó a trabajar, hizo riqueza y pudo arreglar la finca, mejorar el hogar, hacer una inversión en infraestructura, comprar un hotel, etcétera, ¿no? Y de eso tenemos unas cosas preciosísimas, ¿no? En ambos extremos, digamos, porque funciona para ambos lados, y eso está ocurriendo hoy en Venezuela. Los 6.000, ahí no se sabe exactamente, los cálculos oscilan entre 4.000 y 6.000 millones de dólares que llegan a Venezuela vía remesas, permite a muchísimas familias vivir, hacer cosas, trabajar, divertirse, y eso vale oro. Esas conexiones, esa circulación del capital humano es preciosísimo, y eso indica que estás construyendo una nueva geografía global y que los límites del Estado o Nación ya son insuficientes para abordar esa nueva realidad. Así es. Profesor, ¿dónde conseguimos su libro? ¿Qué hay que hacer para adquirirlo? Mira, la comprarlo. Claro, pero ¿en dónde? ¿Pero en dónde? O pedir que alguien te lo regale es una opción también, ¿verdad? Díganos dónde lo conseguimos, es precisamente lo que quiero saber. La tercera edición fue editada en Colombia con gente amiga en 2016 y hicimos la segunda edición en Venezuela. La distribuía Garcilaso con el estilete, pero al final yo no sé cuántos libros quedan, si quedan libros con el cierre de la librería que tenía Garcilaso allí en Altamira. No sé dónde está el libro, digamos. Hay que hacer una tarea de investigación. Sí. ¿En redes sociales o a través de alguna red social la gente puede consultarle o no sé, o habla de estos temas a través de sus redes sociales? Sí, yo además no sé si puedo decirlo, pero tengo un programa de radio y televisión con Radio Caracas Radio. Claro. Hace 7 años, se llama La Voz de la Diáspora. Entonces, ahí conectamos a las organizaciones de la diáspora en todo el mundo.
Buenísimo. Porque Venezuela es una sola, una nueva geografía. ¿Y nos dice las redes sociales, profesor? @ Tomás Páez es el La Instagram, persona. no el Twitter, la verdad que no recuerdo cuál es el Instagram. Okay. Porque el Twitter allá Bueno, pues peruano. con el Twitter, quien esté interesado en el tema, pues le puede escribir y ahí tiene más. @Tomás Páez. @Tomás Páez en Así Twitter. es. Gracias, profesor. Tomás Páez, sociólogo, autor del libro La Voz de la Diáspora Venezolana. Momento de hacer la pausa, ya venimos con mucho más de Agenda de Éxitos. Hoy, martes de Pro Da Vinci. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira. Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila.